hermanos, pueblo de Dios, escuadrón del Dios viviente. Un día más la hermana Rosa y yo llevando una palabra de fe, de esperanza a cada uno de ustedes, porque lo necesitamos. Y en este día glorioso vamos a proclamar la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. En Mateo 14, del versículo 27 en adelante. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Palabra de Dios. Te la pongo, Señor. Bueno, bendito Dios. La hermana Rosa y yo ya tenemos un tiempecito desde que comenzó segundo día de la cuarentena. Comenzamos a hacerlo todos los días y ahora solamente lo hacemos una vez a la semana. Aquí está Jesús. Jesús deja que los discípulos se vayan adelante. Él siempre se quedaba orando. Y tú y yo, pues ¿qué hacemos en esta cuarentena? Pues orar. Tenemos que mantenernos firmes en la oración. Y como se le hizo tarde, lo alcanzó caminando. No lo conocían. También ahora, en este tiempo, como en el tiempo de Maús, cuando Jesús murió y resucitó, que iba con los apóstoles, ellos hablaban de lo que había sucedido con Jesús, pero tampoco reconocieron a Jesús. También nosotros ahora en esta cuarentena, ¿verdad que sí? No conocemos a Jesús, no conocemos la misericordia de Él, de todo lo que ha hecho para ayudarnos a salir de este túnel de oscuridad, de muertes y de contagios. Lo ven como un fantasma, no lo reconocen. Nosotros también a nuestro Dios muchas veces lo vemos como un fantasma y Él está cerca, en tu casa, contigo, en el dolor, en la tribulación, en el desespero, en esa amargura, en esa ansiedad, en esa enfermedad del virus como de otras enfermedades. No podemos reconocerlo, que Él está cerca de nosotros, que Él está esperando a que vayamos a Él, siempre dispuesto a perdonarnos a nosotros. Y todos comienzan a gritar: es un fantasma. Muchos en esta cuarentena hemos gritado a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero muchos han gritado: ¿y por qué tú, Dios? Y tú eres el culpable. ¿Y por qué tú no me salvas? ¿Y por qué tú no liberas? En vez de decir: Hijo de David, ten misericordia, han gritado señalando a Dios, diciendo cosas que no es verdad. Cuando Dios en su infinita misericordia ha estado y está en grande con cada uno de nosotros, es el Dios vivo. Y Pedro le dice: si eres tú, mándame a que yo vaya caminando. Y Jesús le dice: ven. Jesús te dice: ven. Esas aguas significan las enfermedades, miedos, tristeza, insomnios, deuda, problemas familiares, problemas de enfermedades, tanto del virus como de otras enfermedades. Hay que caminar sobre esas aguas con dominio propio, creyendo en el Señor, como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Los apóstoles están desagradando a Dios por su falta de fe. También nosotros no sabemos caminar sobre esas aguas porque dudamos, miedos, inseguridades, y si Dios está con
sobre esas aguas. Tenemos que caminar sobre esa circunstancia, sobre ese dolor, sobre ese problema en tu matrimonio, en tus hijos, que deudas, que piden la casa, que hay hambre, que hay problemas, que hay circunstancias, ¿verdad que sí? Pero tenemos que aprender a caminar sobre las aguas, que ese problema que hay ahora en tu casa y en el mundo entero, el mundo tiene que aprender a caminar sobre las aguas. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo, buscándolo y entregando sus vidas al Dios vivo que nos ama. Pero Pedro comienza a caminar en las aguas. Mientras va caminando, mira a Jesús y no se hunde. Aguas, tormenta. Pero en un momento pensó, vaciló. Hay muchas aguas, hay tormenta. ¿Y si me hundo? Así somos nosotros en medio del dolor, del problema. Tenemos que tener nuestra mirada fijas en Dios. Si vacilamos y dudamos, comenzamos a hundirnos. Y cuando comienza a hundirse Pedro, porque quitó la mirada de Dios. Cuando tú y yo quitamos la mirada de Dios, nos hundimos. Y Jesús viene, lo rescata, le da la mano y lo salva. Cuando no estamos en cualquier momento, que nos estamos hundiendo, no vayas a un lugar que no es de Dios. Aclama a Dios, grítale a Dios y Jesús le da la mano y lo saca y le dice, ¿por qué has vacilado, hombre de poca fe? Tu fe tienes que mantenerla viva. Dice Habacuc 2:4 que el que duda y tiene miedo no ve el favor ni la gracia de Dios. ¿Por qué has vacilado? Nosotros vacilamos en la fe, vacilamos en el Señor. Que en este día aprendamos a caminar sobre las aguas, a tener dominio propio, a tener fe en el Señor. Y en este día, que el Señor hoy rompa las cadenas, que no lo veamos como fantasmas, que rompa las cadenas de todo espíritu de enfermedades, del virus, como de otras enfermedades, tus circunstancias, tus debilidades, ese insomnio, depresión, todo lo que hay en tu mente que te turba, todo lo que hay en el corazón que tiene heridas, que todo eso desaparezca y que toda enfermedad físicamente, sea cual sea la enfermedad, hoy Jesucristo, como sacó a Pedro, nos saca de donde quiera lugar que nos estamos hundiendo. Hoy nos declaramos libre, desatado, victorioso, caminando sobre las aguas, sobre ese problema, y damos gracias al Señor por restaurarnos, levantarnos, sanarnos y bendecirnos. Amén. Camina sobre las aguas. Que el Señor hoy nos bendiga y nos proteja. Gracias, Señor. Amén.